presenta WowMX.tv. Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Yo soy Anaís de Melo. Estamos en el programa Vino con mucho gusto. Estamos en WowMX.tv y como todos los miércoles, pues tenemos una charla y una entrevista muy interesante. Y bueno, pero antes de todo, para que no se me olvide al final, porque de repente empiezo a hablar con mis invitados y se me va el tiempo. Entonces, antes que nada, le quiero dar las gracias a Wow TV, a todos los amigos de producción, a Alex, a Malena, a todos los chicos y chicas que están tras cámara y de verdad que son divinos todos, toda la gente que trabaja aquí en Wow TV. Realmente son un amor, es el mejor equipo, lo más profesional. Así que si no voy a tener tiempo de darles las gracias y felicitarlos y decirles feliz año y feliz Navidad, lo quiero hacer ahorita, pero voy a tratar de hacerlo al final también, ¿no? Pero para que sepan que los quiero mucho y siempre cuidan mucho los programas, a mí me cuidan mucho personalmente y me quieren mucho, yo los quiero mucho y bueno, y lo estoy diciendo porque hoy es el último programa del 2021, mi programa, porque el próximo miércoles ya no vamos a tener programa hasta el día 5 de enero. Entonces, por eso les quiero dar las gracias y felicitarlos. Y a ustedes también, mi querido público, por supuesto, pues sin ustedes este programa pues no estaría, obviamente. O sea, les quiero dar las gracias por ponerme casi todos los meses en el top 10. Eso quiere decir que les gusta el programa, que les gustan los regalos, que les gustan el vino, la comida, los viajes. Me da mucho gusto, de verdad, los quiero mucho, espero verlos en enero. Y por supuesto a todos nuestros patrocinadores, muchísimas gracias de todo corazón. Sin patrocinadores tampoco habría programa. Así que no habría programa sin producción, no habría programa sin público y no había programa sin patrocinadores. Así que besos, felicidades y los quiero mucho. Y ahora sí, ¿quién vino con mucho gusto el día de hoy? Pues el día de hoy vino un muy, muy buen amigo mío que es sommelier. Es un sommelier muy, muy joven y es un sommelier ya pues de los mejores de México, la verdad, de los más conocidos. A su corta edad es magnífico que haya hecho una carrera tan fantástica y lo que sigue, obviamente, ¿no? Pero el día de hoy nos va a hablar de dos cosas, mi querido Iván Misael. Primero, pues vamos a darle la bienvenida. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Y a mí me encanta tenerte porque siempre que platicamos muy a gusto. Uh-huh. Y aunque parezca mentira, a mi edad, yo de ti aprendo muchísimo. Entonces es chistoso, ¿no? Porque en vez de enseñarle a él, pues él me enseña a mí. Pero bueno, de vinos, obviamente, ¿quién mejor que Iván Misael? Y hoy vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Iván, pero vamos a hablar de una empresa que él acaba de poner que se llama I'm Wine, que es muy interesante lo que él está haciendo. Y por otro lado, vamos a hablar de vino verde, que es un vino portugués, una región que Iván acaba de conocer o a donde acaba de viajar, acaba de regresar. Hubo un examen muy difícil y lo pasó, ¿no? Entonces, ella es todo un experto en vino verde, la verdad. Y bueno, pues el vino verde, además de ser una región, es la única región en el mundo, en Portugal,
que hacen vino verde. Y ahorita nos van a explicar qué es el vino verde, porque no es el vino verde no se llama porque es verde, ¿no? Pero vamos a hablar de muchas cosas. También vamos a tener como una clase de vino en general, porque Iván conoce muchísimo de vinos. Así que Iván, pues otra vez muy bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Y me da mucho gusto porque es el último programa del año, el mío, por lo menos. Entonces, claro, pues estamos cerrando contigo con broche de oro. No, pues muchas gracias a ti. Para mí es un honor cerrar este excelente programa contigo, y más que es el último del año. El último del año. Yo creo que vamos a intentar cerrar con todo, ¿no? Con broche de oro. Sí. Y fíjate que, bueno, quiero primero, tenemos mucho de qué hablar, pero vamos a hablar de una cata que hiciste hace poco de vino verde. Pero antes de eso, vamos a hablar de tu viaje. ¿Qué viste en Vino Verde? ¿Qué es Vino Verde? Sí, bueno, para mí Vino Verde es una región extraordinaria, única en el mundo. No solamente porque me haya gustado cómo nos trataron y todo, que fue espectacular, sino por todo lo que rodea el Vino Verde, ¿no? La filosofía, la historia, los métodos de viticultura, todas las prácticas enológicas que tienen en esta región es súper interesante. Pero bueno, haciendo un poquito más de énfasis, Vino Verde pues es una región que se encuentra al norte de Portugal. De hecho ya pues está muy próximo al vecino, que es España. Tiene características muy parecidas con Galicia. Por lo mismo, cuando entremos un poquito más al tema de las uvas y tal, va a haber variedades muy similares entre estas dos regiones, principalmente Rías Baixas y todo Vino Verde. Pero Vino Verde, en general, yo creo que es una región que en México cada vez se está escuchando más, principalmente por el tipo de vinos que hacen. Y no me gustaría generalizar sobre los blancos, porque yo antes de hacer este viaje tenía una idea de vino verde, y era de los vinos blancos pues con acidez alta, fáciles de beber, sin barrica, con mucha frescura, con esta parte de la acidez bien marcada, pero moderada, ¿no? Hasta cierto punto, y muy gastronómicos. Pero estando allá me di cuenta que hacen vinos totalmente diferentes también a lo que estamos acostumbrados, ¿no? También hacen vinos blancos con barrica, que eso pues es difícil de encontrar aquí en México, pero yo creo que vamos a intentar impulsar para que se empiecen a traer este tipo de vinos también. Se hacen vinos rosados, que eso sí hay alguna que otra etiqueta aquí en México. Hacen vinos tintos, que eso también es de la parte sorpresa, ¿no? que nos encontramos por allá. Y hacen vinos espumosos, hacen destilados, o sea, espirituosos, y eso nos habla de la diversidad que hay en Vino Verde, ¿no? Y que no en cualquier región del mundo podemos encontrar este tipo de vinos. Claro que el volumen y el vino bandera de esta región es el vino blanco, pero tenemos que empezar a voltear hacia los demás estilos de vino que se hacen en esta gran región. Y fíjate que hace como un mes y medio, tú estabas en Portugal, precisamente en esa región de Vino Verde. Hicimos una cena para medios aquí en México con vino verde, y se maridó con comida mexicana al 100%. Entonces, como que está muy padre saber que el vino verde puede ir muy bien maridado hasta con mole, ¿no? Claro, sí. Bueno, en el tema del maridaje, el tema principal y que va muy enfocado al tema de vino verde, la gastronomía mexicana principalmente tiene dos características principales, que es el picante y las especias, la parte especiada de todos los condimentos que le ponemos a los alimentos y tal, y la acidez. Entonces, lo que hacen los vinos blancos de vino verde es que el tema de la frescura, el tema de la acidez, el tema también de la temperatura a la cual se tiene que servir este tipo de vinos, ayuda muchísimo a controlar, por ejemplo, el tema del picor. Uh-huh. El picante es uno de los sabores más difíciles de maridar,
porque si tú le pones un vino tinto, por ejemplo, los polifenoles, esta parte del tanino, en vez de que se vuelva una experiencia agradable, eleva el picor y eleva el tema de la astringencia. Entonces, por eso casi nunca se recomienda el vino tinto para picante, para moles muy especiados también. La especia puede ser un poquito nivelada así con los tintos, pero casi siempre para aguachiles, para cosas picantes, salsas verdes, siempre casi se recomiendan vinos blancos con buena acidez y a una temperatura controlada. Los vinos blancos de vino verde se recomiendan entre 7 y 9 grados, entonces eso también te ayuda a bajar un poco el nivel del picor. Y tú hiciste una cata también hace una semana más o menos, o unos 10 días, sí, de vino verde. Así es. Sí, una bueno, cata. Yo quedé impresionado con esta región, Trajiste por no decir tus vinos enamorado. de Portugal Sí. y hiciste una cata. ¿Qué tal estuvo? Yo no pude ir. Así es. Y me da mucha tristeza de no haber podido ir, pero yo ya tenía un compromiso. Pero eso no importa tanto porque muy pronto vamos a tener una cata de vino verde otra Así vez. es, claro y tú la vas a dirigir. Pero platícanos de la cata que tuviste hace unos 10 días, algo así. Sí, más o menos, ¿Sí? algo así. Bueno, a mí en general me gusta, siempre que viajo a alguna región vitivinícola, me gusta traer botellas de vino. Entonces, en ¿Tienes vino verde, muchas en tu casa? pues un poquito, sí. Cada vez menos, y ahorita que se vienen Navidades, yo creo que va a bajar el stock. Sí. Pero sí tengo ahí algunas que principalmente que guardo para ver cómo evolucionan con el tiempo y tal. Claro. Pero sí, entonces ahora que fui a Vino Verde nos trataron espectacular, entonces casi en todas las bodegas nos daban una botella y principalmente eran botellas que no se encuentran en el mercado mexicano, entonces yo dije, pues me las tomaré yo solo o las compartiré y dije, pues ¿por qué no explotamos todo lo que aprendimos en Vino Verde, lo compartimos, y que la demás gente también pruebe los demás vinos que se hacen, no solamente un estilo. Claro. Entonces, pues organicé una entreclase, maridaje, ahí cata, y catamos 6 vinos, de diferentes estilos, diferentes uvas. Vino Verde se caracteriza mucho por utilizar uvas autóctonas, solo uvas que nacieron ahí, que se dan perfectamente en esa región. Entonces, desde mezclas hasta vinos con una sola uva, ahorita les voy a nombrar las principales, un rosado, un tinto que se llama viñao, que es un espumoso tinto, seco, ¿no? No es como el lambrusco que es como más dulce y todo, sino con una calidad un poco más alta, exactamente. Sí. Y por ejemplo, cuando tú piensas en el mercado mexicano, ¿no? O sea, porque tú estás en México y viajas por todo el mundo, pero al final de cuentas, tu público, ¿no? Cuando haces una cata, un maridaje, son mexicanos. ¿Qué piensas de los vinos verdes para el paladar mexicano? ¿Crees que les... Digo, hasta ahorita nos ha ido muy bien con el vino verde en México, y hay un nicho que sí le gusta mucho. Pero ¿tú crees que la gente que, por ejemplo, está empezando a tomar vino... la gente que ya conoce bien el vino, pues es obvio que les gusta el vino verde, porque el vino verde es fantástico, ¿no? Pero la gente que está empezando a tomar vino, ¿tú crees que les puede gustar el vino verde aquí en México? Yo creo que sí. Y bueno, aquí hay 2 temas. 2 características del vino verde, principalmente del que se hace a volumen, es la acidez y que son vinos secos. Entonces, en la acidez no tenemos ningún problema, porque a todo le ponemos limón. Entonces, somos amantes de la acidez, sí. Y un vino para que tenga una calidad importante. No más que los que nos están viendo, no le ponemos limón al vino, por favor. No, limón no. Digo, al vino no le ponemos limón, pero a la comida sí. O sea, sí, los tacos, al arroz, a todo. Yo aprendí a todo. ponerle limón a todo aquí en México, Sí, porque sí. cuando yo llegué a México no pienses que yo pues le ponía limón a todo. Claro. Y ahorita el otro Y día ahora que ya fuimos a comer tú y yo te diste cuenta que yo al arroz, al pescado, a todo le pongo limón. Sí, sí. Y eso lo aprendí aquí en México. Exactamente. Sí. No, pues nosotros a todos, Sí. has visto, a la cerveza, a todo. Pero bueno, después está la otra parte, que son vinos generalmente secos. Entonces, la gente también estamos acostumbrados tanto a la acidez como a lo dulce. Sin embargo, yo creo que este tipo de vinos puede funcionar muy bien en el mercado mexicano por la gastronomía, que ya lo comentamos hace ratito, pero también por el clima.
Ese es un tema muy importante porque nosotros, para mí en México tenemos las mejores playas del mundo, entonces la gastronomía también ayuda muchísimo, somos un país muy turístico, entonces yo creo que la gastronomía y el clima es algo fundamental. ¿Por qué? Porque los vinos verdes por lo general, como te repito, se consumen fríos. Entonces eso puede hacer buen match para la gastronomía mexicana, para el consumidor mexicano, porque sinceramente cuando tenemos un clima muy frío, no se te antoja un vino frío. No, claro. Entonces, incluso en Ciudad de México, en la mayoría de las partes de la República Mexicana, tenemos un clima cálido. Entonces, el vino verde te ayuda para dos cosas, para refrescar y también el nivel de acidez como aperitivo funciona muy bien, ¿no? Para abrir las papilas gustativas y ahora sí ya comer, acompañar con algún pescado, con alguna ensalada, alguna entrada, carnes blancas, ¿no? Mariscos, etcétera. Claro, y fíjate que a mí me da mucho gusto porque ahorita que hemos hecho eventos de vinos portugueses, el vino verde ha sido muy bien aceptado, la verdad, y toda la gente elogió mucho. Hace un mes o dos que tuvimos el evento de vinos de Portugal y la gente se fue mucho sobre los vinos verdes, ¿no? Y después, ya cuando terminó el evento, ya me preguntaban, oye, ¿tú sabes qué distribuidor traes este vino? Sí. Y bueno, muchos de los expositores vinieron a buscar distribuidores, ¿no? Claro. Y parece que lo están logrando bastante bien porque también muchos distribuidores e importadores les fascinó el vino verde. Sí, no, además de eso, lo que a mí me encanta, entre otras muchas cosas, es la relación costo-beneficio que tienen los vinos verdes. Tú puedes encontrar un vino extraordinariamente bien, muy bien hecho, con todas las características de la zona, nosotros le llamamos tipicidad, ¿no? Que es como englobar una sola zona en una botella. Todas las características en el vino. Y es impresionante cómo puedes conseguir un vino verde a un precio extraordinario y un vino extraordinario también, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita pasando a otro tema, regresamos al ratito con el tema del vino verde, pero pues quería yo también platicarles. Mañana, tú tienes una nueva empresa que se llama I'm Wine. Platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, pues esta empresa yo le digo que es un bebé. Nuevo, bebé. Es nuevo. Recién nacido. Nació a mediados de año. En la pandemia, además. En la pandemia, además. Sí, no ha sido fácil, pero también te llena de mucha satisfacción. Sí. ¿No? Yo por muchos años he trabajado para empresas grandes, empresas pequeñas, y de todas siempre he tratado de adquirir lo mejor, ¿no? Sí. Las cosas buenas, para yo plasmarlas en un proyecto propio, ¿no? Siempre ha sido un sueño para mí tener una empresa propia, y yo creo que en estos tiempos... ¿Tienes 29 años? Tengo 29 años. Entonces, ¡amigos! ¡Qué bárbaro eres! Sí, y bueno, como te comentaba el otro día, pero pues nuestros amigos no lo conocen, yo empecé en el mundo del vino pues relativamente joven, ¿no? Muy joven. Entonces he aprendido muchas cosas y me faltan muchas cosas por aprender todavía también. Pero lo que quería era hacer algo diferente para los consumidores de vino, tanto para las personas que ya tienen muy identificado el vino, que consumen mucho vino y que saben diferenciar diferentes estilos de vino, añadas, regiones, filosofías enológicas, etc. Pero también para la gente que está empezando, ¿no? Yo creo que, como lo comentábamos el otro día también, en México vamos muy bien en cuanto al consumo del vino, ya casi estamos en 1 litro y algo, más o menos. Pero yo creo que podemos consumir mucho más. Entonces, el tema es acercar a la gente, ¿no? A que pruebe, empiece con algunos estilos de vino y de ahí irlos encaminando. Empezamos con un proyecto que se llama 5 Vinos, 5 Soms, que consiste básicamente en tener 5 sommeliers con 5 vinos de gama alta, y cada sommelier explica un vino. Yo me incluyo siempre en esa cata, y está súper interesante porque cada sommelier explica un vino con su estilo, ¿no? Con sus conocimientos,
Siempre intento mezclar entre hombres y mujeres, ya sean 3 mujeres, 2 hombres, o 3 hombres, 2 mujeres. Y es súper interesante, porque además las mujeres tienen un olfato Sí, impresionante. es Entonces, cierto. y también me gusta mucho, que así como mucha gente me apoyó, como ya te lo había comentado, también los sommeliers que van surgiendo, apoyarlos y decirles, cata este vino top, que difícilmente lo vas a poder catar después, ¿no? Exacto. No vas a tener otra oportunidad. Exacto, y así nos apoyamos entre todos y está súper bien. La verdad es que en esas catas, como son vinos muy exclusivos, de un costo considerablemente alto, solo son 10 lugares, entonces nos ha ido muy bien, la verdad. Y después tenemos otros conceptos, ¿no? Tengo uno que se llama Varietals, que ese consiste en hacer una cata enfocado a una sola uva. Por ejemplo, hemos hecho de Pinot Noir, de Tempranillos, de Zinfandel, y también está muy interesante cómo una sola uva se comporta diferente en diferentes partes del mundo, ¿no? Wow, Diferentes países. Sí, claro. Ajá. Y mañana tienes una cata. Y mañana vamos a hacer una cata. A ver, mañana, amigos, si quieren realmente ir a una cata súper interesante, a ver, platícanos de la cata. Sí, bueno, por la época yo creo que las burbujas nunca tienen que faltar, ¿no? En Año Nuevo, Navidad, el tema del champán, cava, prosecco es muy, muy interesante. Entonces vamos a tener una cata ciegas, nosotros vamos a servir todos los vinos, nadie va a saber qué es, cada quien va a hacer su análisis para que no se cree un concepto en su cabeza de que, porque champán tiene que ser muy bueno. O sea, no, puede haber un cava que sea mejor que un champán. Claro. Entonces eso es lo interesante de la cata. Claro. Y vamos a tener 8 países diferentes. Vamos a tener obviamente champán, vamos a tener cava, va a haber 3 etiquetas diferentes de cava, que es un vino espumoso de España. Vamos a tener prosecco de Italia, no podía faltar Portugal, de un vino espumoso que traje de Bairrada. Ajá, wow. Súper interesante. Vamos a tener espumoso mexicano, espumoso argentino, espumoso de Sudáfrica y espumoso de Hungría. Wow. Entonces va a ser una cata muy, muy interesante. Bueno, pues amigos, si tienen ganas y deberían de tener ganas de ir mañana a esta cata, ¿cuánto cuesta y a dónde va a ser? Creo que por pareja, inclusive, que normalmente siempre van en pareja, así es. Tienes un precio especial, ¿no? Sí, bueno, por persona está en 1,250 y por pareja está en 1,990, que son pues casi 1,000 pesos por persona, pero están probando 10 vinos, incluido el champán. De hecho, el champán pues es una sorpresita ahí porque es un champán súper exclusivo, de una añada muy particular, y además pues vamos a maridar con paella, ¿no? ¡Wow! Que al final el tema del arroz, el tema de los mariscos y todo va muy bien con los espumosos. Y al final va a haber música jazz y todo para cerrar bien el año. Vale la ¿no? pena. el último evento del año. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en un lugar que se llama Terraza Bichicori, que está en la Condesa, en Campeche 337. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Y cuánto dura? Dura más o menos 2 horas. Ajá. Y ya después empieza el jazz y todo para hacer sobremesa y todo. ¿Y qué pasa? A ver, platícame, como la logística más o menos. O sea, la gente llega, se sienta, están las copas ahí enfrente, tú obviamente vas a dirigir la cata, pero ¿cómo es? O sea, les pones, digamos, los 10 vinos, ya están puestos, o se pone... y ellos tienen que oler y decir, ¿cómo es? Es interesante porque lo que hace Iván, de verdad, yo he estado en varias catas de él es muy es como un actor, ¿no? O sea, se pone su personaje y al final de cuentas no es nada de lo mismo que hizo la vez pasada, ¿no? Así es. Eso me gusta. Eso es lo que mi idea de cuando fundé esta empresa también, de que siempre fuera diferente. Por ejemplo, aunque el concepto sea el mismo, imaginemos que cuando yo hago una cata de vino francés, lo hago en un restaurante francés. Cuando hago una cata de vino español, lo hago en un restaurante español. Y aunque repitamos que el país que sea Francia, en otro restaurante francés. En Ciudad de México hay muchos muy buenos restaurantes franceses y muchos muy buenos restaurantes en general, ¿no? Pero bueno, el protocolo más o menos de la cata, voy a hablar de la de mañana, sí, porque siempre es diferente. Tú llegas,
tienes tus 5 copas porque va a ser en 2 flights, o sea, en 2 series. Lo primero que voy a hacer es hacer la presentación, obviamente. Y Sin a mí decir nombres, ¿verdad? De los vinos. Bueno, el nombre de los sí. vinos ya están en el flyer de todos modos, entonces eso no es problema. Pero el orden, ese lo va a ser La gente no sabe. No sabe el orden, exactamente. Entonces, a mí siempre me ha gustado que en todas las catas no solamente sea una cata, sino que aprendamos juntos. Como una clase. Una clase. Entonces, yo hago una pequeña introducción de los vinos espumosos, la historia, cómo nació el vino espumoso, en dónde, después toda la expansión, ¿no? de los vinos espumosos, los diferentes estilos, cómo se hace un vino espumoso, diferentes métodos de elaboración de un vino espumoso. Eso en términos generales. Y después, mañana va a estar súper padre porque cada vino espumoso va a estar explicado por un sommelier diferente también. Ah, ¿en serio? Así es, solo que no lo puse como 5 vinos, 5 son, porque son 10 vinos. ¿Y cuántos sommeliers vas a tener? Como 6 o 7 más o menos. ¡Wow! Ajá, entonces cada uno también va a explicar ahí cada vino. Eso es muy interesante. Máximo 10 minutos también, porque son 10 vinos, entonces claro, no nos podemos tardar mucho. Y después, ya que pasamos a la explicación, ahora sí a la cata. Entonces servimos los vinos, tú los pruebas, haces tus anotaciones, me gustó, no me gustó, tampoco es algo tan técnico, ¿sabes? O sea, no es un examen. No es un examen ni nada para que no se espanten. O sea, igual y me gustó, no me gustó, y lo que a mí me gusta mucho hacer es, para mí este es el champán, para mí este es el cava, para mí este es el prosecco, y después, cuando terminamos, Nada que ver. el número 1, el número 2, Sí, y todo sí, así sí. de, yo pensé que ese era el champán y pensé que ese era el cava. Entonces está muy divertido, ¿sabes? No es un... Yo quiero que mis experiencias sean didácticas, que la gente participe, que se sienta parte de también, ¿no? Que no nada más llegue y escuche una cata, ¿no? Que también se sienta parte de la experiencia. Y además yo creo personalmente que no tiene nada de malo de que te equivoques, porque al final de cuentas no te equivocas. O sea, si a ti, por ejemplo, un vino te sabe a plátano, pues te sabe a plátano. Sí, a ti te sabe a plátano. Claro. Que lo tenga o no lo tenga es otra cosa. Así es. Pero pues si a ti te recuerda un plátano, pues... De hecho, por eso, a mí casi en mis catas, casi no me gusta hablar tanto de descriptores, tanto aromáticos como gustativos, porque todos tenemos una memoria olfativa distinta. A mí que me ha tocado estar en varios países del mundo, me he dado cuenta que no es las mismas frutas aquí que en Europa, o que en Francia, que en Portugal, que en Argentina, que en Estados Unidos. Y aunque fuera la misma fruta, sabe diferente por la tierra, claro. Sí. La piña, por ejemplo, en España sabe aquí diferente que allá. Sí. Allá no hay guayaba, por ejemplo. Aquí no hay regaliz. Aquí no hay casís. Entonces, tenemos diferentes cuestiones. Entonces, cada quien percibe conforme su memoria olfativa, ¿no? Qué interesante. Pues amigos, vamos a un corte comercial, pero antes de eso, pues quiero anunciar otra vez la cata de mañana, que realmente va a estar súper, o sea, ir a una cata de Iván Misael es todo un viaje, la verdad, es toda una experiencia. Así que es mañana. ¿Cómo se paga? Bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, me escriben un mensajito. ¿Tienen las redes sociales ahí en pantalla? Ahí están. Ajá. Ahí están. Entonces... ¿Son las redes sociales? Sí. Sí, Facebook. Facebook, Instagram, aparece igual. Ok. Ya está casi llena, entonces si se quieren ahí apuntar, todavía tenemos unos pocos lugares. Y pues nada. Ok, pues si quieren ir a una cata fabulosa, a ciegas, que eso es muy padre, con varios sommeliers, porque eso también es súper interesante, porque vas a ver cómo cada sommelier pues explica y el estilo de cada sommelier, porque uno piensa que el sommelier nada más da su punto de vista sobre un vino, lo prueba y habla del vino. No, o sea, cada uno tiene un estilo muy diferente, esa es la verdad, ¿no? Así es. Y por eso las catas de Iván Misael son súper, súper interesantes, porque él mismo, como ser humano, yo creo que tienes varios estilos, ¿no? O sea, eres como un camaleón, ¿no? Te pones el traje de un experto de vino verde, un experto de vino espumoso, y lo haces muy bien, también por tu trayectoria, ¿no? Que has viajado mucho, has aprendido mucho, has estudiado mucho. Así que, bueno, pues vamos a ir al corte, regresamos y seguimos hablando de I'm Wine,
de Iván, de vino verde y de muchas otras cosas. WowMX.tv. WowMX.tv. Wow. WowMX.tv. Wow. 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 WowMX.tv. Wow. 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 WowMX.tv. Amigos queridos, ya regresamos y queremos seguir hablando de la región de vino verde porque me dijo ahorita Iván en el corte que viene muy entusiasmado del viaje. Me dice, tengo muchas cosas que decir de vino verde. Entonces le dije, ok, perfecto. Pero ¿qué les parece si antes vemos un video? No sé si ya está listo el video. Y vemos el video y seguimos platicando de la región de vino verde. Vamos a ver si está. As cores do verão, os tons bronzeados e o salmão, com todos fica bem. Um verde leve e fresco, claro, mas o ano não acaba no verão. Com o outono chegam os laranjas, as castanhas, os verdes mais encorpados e intensos. No inverno, com o vermelho e os dourados, sai um verde complexo e estruturado. Chegam as cores da primavera e os verdes elegantes e aromáticos. Descubra os novos verdes, mais ricos e estruturados, que pode até guardar para abrir mais tarde. Há um verde para cada momento. Bueno, pues esto fueron 3 segundos de viaje a la región de vino verde. Obviamente es un lugar turístico que obviamente tiene mucho vino, pues todo lo que tiene, y una gastronomía increíble, pero también hay muchos paisajes, ¿no? Hay mucho que ver Así ahí. es. Además, si no tomas vino, digo, obviamente si vas a la región de vino verde, más te vale que te guste el vino, pero por ejemplo, una persona que es menor de 18 años y no debe de tomar, hay mucho que ver ahí, ¿no? Sí. Es un lugar turístico. Es un lugar muy turístico y es un lugar muy bonito. Verde hace
mucho énfasis en lo que es la región, porque es una región que tiene una pluviometría muy alta, llueve mucho durante el año. De hecho, ellos dicen que es la región de vino donde más llueve en todo el mundo. ¡Wow! Para ser un poquito más técnicos, llueve 1.200 milímetros al año, que eso es muy alto. En algunas otras zonas del mundo de vino llueve 200, 300, 400, entonces 1.200 es bastante. Entonces eso, combinado con las horas sol que hay en esta región, pues te da mucha vegetación, ¿no? Muchas zonas verdes. Entonces yo creo que hace mucho alusión a esto, hasta el nombre, ¿no? de la región. Claro. Y estábamos platicando, no sé si tú te acuerdas de más o menos cuántas bodegas de vino hay por ahí o viñedos. Pues es un número importante. Cada vez hay más bodegas. Lo que también se da mucho es que algunos tienen como son cooperativas o tienen viñedo pero no tienen bodega. Ciertamente el número sí es alto, no lo recuerdo ahora mismo, pero se hace una cantidad de botellas importante y bueno, también eso nos da marcha a que los principales países consumidores de vino consuman mucho viño verde, ¿no? De los principales que ahorita se me vienen a la mente, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Rusia, que también fueron compañeros nuestros y nos decían que a pesar de del clima, que en Rusia pues es muy frío, irónicamente se consume también mucho viño verde. Y vodka. Y vodka. Y Oye, los destilados. Claro, por supuesto. Y, por ejemplo, si un viñedo no tiene que tener una bodega. No necesariamente, no. ¿Por? Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo le hacen? Pueden ser cooperativas. Esto quiere decir que cada dueño de un viñedo no tiene bodega, pero tienen una bodega en común. Entonces okay. son varios viticultores que hacen su vino en una sola región. ¿Y puedes tener una bodega y no tener un viñedo? También, sí, pero eso es un poquito menos común. Y las dos cosas es las lo dos ideal, cosas obviamente. Bueno, lo ideal es, depende también del estilo que quieras buscar en tu vino, pero lo ideal es tener viñedo y tu bodega. Aunque también sea ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la bodega y qué es el viñedo, entonces? Bueno, el viñedo es donde están las vides, donde recoges la uva, sí. Y la bodega es donde lo haces. Ajá. Entonces, puede que tengas uno o que tengas otro. Ajá. Aunque también, por ejemplo, en Europa se da mucho que tú tienes tu bodega, tienes tu viñedo, pero quieres producir todavía más. Entonces, no te alcanza lo que tienes y aún así compras. A los que no tienen bodega o a los que sí tienen bodega pero les sobró, entonces... o a los que solo no tienen bodega y tienen una uva extraordinaria, entonces le puedes comprar su uva y eso. Entonces la persona, bueno, no la persona, pero el viñedo como tal no es el que hace, o sea, por ejemplo, cuando ya tienes la botella con su etiqueta y todo, ¿eso viene de la bodega o del viñedo? De la bodega. De la bodega, sí. ¿Sí, no? Sí, o sea, sí. que es donde se hace el vino. De hecho, es muy común en los vinos europeos que dice embotellado en la propiedad. Ok. Eso quiere decir que el vino se hizo y se embotelló ahí. O sea, que todo es de ahí. Todo es de ahí, sí. Pero porque hay consejos reguladores muy estrictos que defienden una calidad, que defienden una línea. En Viño Verde, por ejemplo, toda la organización del consejo tienen controlado todo, o sea, saben cuántos litros de vino se hacen, el rendimiento por hectárea, cuántas hectáreas tiene cada productor, las etiquetas que tienen. De hecho, me impresionó mucho ahí en el Consejo Regulador, el primer día que nos llevaron, que tienen un laboratorio increíble en donde hacen análisis de todos los vinos verdes que tienen que pasar por un estándar de calidad, porque que tengan obviamente un nivel de pH correcto, todo está súper controlado. Por eso el vino verde en el mundo entero es tan requerido por la gente que le gusta el vino, ¿no? Así es. Porque es muy controlado, es muy estricto, y al final de cuentas pues estás tomando no importa la marca del vino que estés tomando, pero sabes si viene de vino verde es que va a estar muy bien. Es garantía. No, es garantía, exacto, ¿no? Sí, de hecho, en todas las etiquetas de vino verde
vienen el número de análisis clínico, viene el número de botella, viene el sello del Consejo Regulador que está aprobado con todos los análisis sanitarios, químicos, todo. Y otra cosa también muy interesante es que nos llevaron a una zona en donde se hacen estudios también de la vid. Tienen como un tipo de cámaras en donde te dice todo lo necesario de la vid, cuánta agua tiene, la edad, el grosor de la piel, el número de hojas, todo es impresionante, todos los avances tecnológicos que al final son para favorecer el nivel de calidad, ¿no? Y para favorecer también el control de todas las bodegas. Oye, y el encuentro, tú fuiste a un encuentro de puro sommelier, que me imagino que tal vez para el turista normal pues no sería el viaje adecuado porque no va a entender nada, ¿no? Sí. Pero pues obviamente tienen, en la región de Vino Verde, tienen muchísimos tours y tienen lugares donde llevan al turista en general, ¿no? Sí, sí. La zona en general es muy turística, es muy bonita, aprendes muchísimo también, seas principiante o seas experto. Todas las bodegas tienen pues su área de un restaurante o algo sí, sí. así, ¿no? Y además de eso, ¿cómo se llama? El enoturismo. Enoturismo, sí. Hay personas que te guían, que te explican. A mí lo que me gusta muchísimo en todos los viñedos en general en el mundo es la historia. Y Vino Verde tiene una historia increíble. Por eso hay que ir a Vino Verde, porque él no les va a platicar toda la historia de Vino Verde, yo Así tampoco. Es. Tienen que ir. Tienen que ir. Oye, y platícanos un poquito del evento. O sea, hubo sommeliers de muchas partes del mundo, porque, bueno, él estuvo hace poco en un evento que era nada más un encuentro de sommeliers, pero a nivel mundial. Así es. Y él fue el único de México que escogieron para que fuera, que eligieron. Y estuvieron como que los mejores sommeliers de cada país. Así es. Pero sí, dices que había rusos y de dónde. Sí. ¿Dónde es por ejemplo, el país del mundo donde menos sommeliers hay? Así que digas, bueno, aquí casi no se toma vino, hay un sommelier. Yo estuve en Egipto, por ejemplo, donde había un sommelier. En todo Egipto. En todo Egipto, y ni siquiera era árabe. ¿Por qué? Porque Egipto no es un país musulmán y no puedes tomar vino ahí, alcohol. Bueno, y entonces nos llevaron, fuimos hace unos años a un viaje de prensa, y entonces nos llevaron de una manera muy clandestina, no sé si debo de decirlo, pero espero que el embajador de Egipto no me vea. Fuimos de una manera muy clandestina al único viñedo que hay en Egipto que no está abierto al público. Imagínate, tú que eres sommelier, ir a un país donde no está abierto al público el viñedo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Sí, y nos pidieron de favor de que no escribiéramos sobre el viñedo, y éramos pura prensa de gastronomía y vinos y así, ¿no? Y entonces, ¿cómo venir a este lugar precioso y no escribir sobre eso? Entonces había un sommelier y un enólogo, punto. Es todo lo que había. Nos regalaron un libro, nos regalaron unos vinos que no estaban nada mal, pero pues obviamente no los puedes tomar ahí. Claro. Tienes que pedir permiso, aunque seas turista 24 horas antes. No sé si todavía es así, pero es bien chistoso. Pero, por ejemplo, para ti, ¿cuál es el país así como que casi no hay sommeliers porque no hay vino? Por ejemplo, Egipto, para mí también Marruecos, ¿no? Marruecos, principalmente todos estos países que Árabes. tienen muchas restricciones en cuanto al consumo del alcohol. Ajá. ¿Y cómo te haces sommelier? Eso es bien interesante. ¿Cómo te haces sommelier en un país musulmán? Yo pienso que, porque me ha tocado también estar en otros viajes con gente de estos países, se forman en otros países y vuelven. Ya. Y generalmente no vuelven si se van a dedicar a eso. Prefieren quedarse en donde estudiaron. Claro, claro. Qué interesante. Sí, para muy, un muy sommelier que lo único que quiere ver es bodegas y viñedos y vinos y probar y catar, pues estar ahí en un lugar donde no se puede. Pero, por ejemplo, un viaje a Egipto para un sommelier podría ser muy interesante. Nada más por el hecho que... Por la experiencia, ¿no? Sí, es todo muy clandestino, así a la Agatha Christie, ¿no? O sea, todo hasta, muy... hasta aventurero, ¿no? Sí, es aventurero, exacto. No digas nada, no tomes fotos. Así es.
cerraron la puerta para que nadie nos vea. Fue bien chistoso. Sí, me imagino. Sí. Debería ser una experiencia muy interesante. Y entonces los sommeliers que tú conociste ahorita en el encuentro internacional, ahí en Vino Verde, ¿había rusos? ¿De dónde más había? Bueno, sí, el encuentro se llamó Summit, Summit, ajá. de Vino Verde 2021. Y fueron, de donde más fueron fue de Canadá. En Canadá también se consume mucho vino verde. Sí. Entonces fueron 5 de Canadá, 3 de Estados Unidos, 3 de Rusia, 3 de Brasil. ¿Uno de México? Solo yo de México y ya. Sí, sí. Y fue una experiencia muy interesante porque también conoces a tus colegas de otros países, ¿no? Claro. Y empiezas a intercambiar cómo está el consumo del vino en Rusia, cómo está el consumo del vino en Canadá, Ajá. en Brasil, por ejemplo, Claro. que también ya empezaron a producir vino, Sí. principalmente espumoso por Wow. el nivel de el clima que hay Sí. en Brasil. Yo de Brasil conozco la caipiriña y ya. Sí, es que es como México, ¿no? Que poco a poco van en cuanto a la producción de vino también, pero está muy interesante porque las uvas, qué uvas utilizan, en Rusia, por ejemplo, qué vinos se venden más, en Estados Unidos, pues que estamos un poquito más familiarizados, pero también el estilo, ¿no? De vida de un sommelier allá. Y fue muy interesante, la verdad es que, como tú dices, no, ese viaje en particular no fue como muy turístico, sino fue muy técnico, De aprendizaje. de aprendizaje, de datos todo el tiempo, de cosas enológicas, de muchos datos técnicos muy específicos. Entonces, todos los días nos llevaban a bodega, en la mañana casi siempre clases, cosas técnicas de la región, de las uvas. En las tardes nos llevaban a comer súper rico, No, cosas bueno, típicas sí. de ahí de Portugal. Y bodegas, y te digo que al final nos hicieron un examen a todos para ver si Y no todos si pasaron, pero yo aprendimos. sé que Iván sí pasó su examen. Sí, entonces tenía muy buen nivel. Sí. Sí, por ahí nos dedicamos entre todos a estudiar en las noches cuando llegábamos de los viajes. Imagínate ir a Portugal para estudiar y hacer un examen. No, vámonos Bueno. a turistear, por favor, a la región de Vino Verde, que es preciosa. Bueno, nosotros sí lo disfrutamos, porque Claro, al final son nos sommeliers, dedicamos a eso. claro. Pero Eso no lo pagas con nada. no lo pagas con. Sí. Yo estoy muy agradecido tanto contigo, con Vino Verde, con todo los que hacen posible que nos lleven a este tipo Sí. de experiencias, porque nosotros regresamos con muchas ganas de compartirla a toda la gente, ¿no? No, y fíjate, y tú lo sabes, porque ahorita has estado empezando a empaparte mucho de todo el vino portugués en general, sobre todo vino verde más que nada, que Vino Verde como tal está muy interesado en el mercado mexicano. O sea, han hecho un esfuerzo enorme, la verdad, año con año, para que se conozcan los vinos verdes aquí en México, para los que consuman. Han hecho viajes tanto para prensa como para sommeliers, como para distribuidores, importadores. Han juntado a la prensa en cenas y catas, han juntado a distribuidores, a importadores. Eligen gente como tú, sommeliers como tú, para que dirijan una cata. O sea, de verdad están echando la casa por la ventana para... y no es como negocio nada más, y tú lo sabes. Digo, al final de cuentas, toda la vida es un negocio. Pero aman tanto en Portugal, aman tanto el vino, o sea, aman tanto el vino, que para ellos, y ahorita porque el tema es vino verde, para Vino Verde, demostrar esa pasión que hay en Portugal por lo que consumen en otro país, como lo es México y muchos otros países, es un deleite para ellos. Así es. ¿No? O sea, y la razón por la que escogen gente como tú para ir a conocer más es porque tú traes esa pasión. O sea, ser sommelier, digo, no cualquiera puede ser sommelier, pero al fin y al cabo es una chamba, es una carrera, es un trabajo. Pero no cualquiera trae la pasión que traes tú, por ejemplo. Así ¿no? es. O sea, te brillan los ojos, ¿no? Sí, sí, sí. Y más cuando lo vives de cerca, ¿no? Porque pues uno estudia mucho, lee mucho, intenta
renovarse, actualizarse. Siempre salen datos nuevos de cualquier región del mundo, pero cuando estás ahí, te enamoras, porque ves el ADN, ves desde dentro cómo nace. Tú puedes ver una botella de vino, pero no sabes todo lo que hay detrás. Sí. Todo el trabajo, toda la pasión, cuántas familias, cuántas personas ponen todo en sí para que tú tengas esa botella. Claro. Entonces, yo creo que lo mínimo que podemos hacer nosotros como sommeliers es intentar transmitir esa misma pasión, esa misma entrega, ¿no? Ese mismo trabajo, ¿no? Que no es fácil. Trabajar en el campo No es fácil. Es un tema complicado. Claro. Es que es polvo, lluvia, calor, frío y además un trabajo físico muy Físico, fuerte, ¿no? sí, así es. Pero en Portugal, la gente que trabaja en el campo es de generaciones en generaciones en generaciones. O sea, el vino verde no nada más llegas y dices, ay, quiero trabajar en vino verde en el campo. Ya tu bisabuelo y tatarabuelo ya trabajaban en el campo, Así ¿no? es. O sea, es realmente un aprendizaje desde que uno nace. Sí, y es una pasión también que se hereda, ¿no? Sí. Y la verdad a mí me da mucho gusto que el vino verde empiece a sonar mucho en México porque realmente marida muy bien. O sea, aquí en México hay una gastronomía increíble. O sea, diversa. Sí, igual que en Portugal, obviamente, ¿no? O sea, son gastronomías diferentes, pero hay muchas cosas en común, ¿no? Uh-huh. Un pescado veracruzano lo puedes comer en Portugal y hasta Así podría es. ser un poco portugués, ¿no? Pero el vino verde va realmente muy bien, lo que tú decías, ¿no? Aquí pues hace calor y en la playa. Va muy bien con muchísima gastronomía mexicana y por eso cada vez que hacemos una cena, una cata, un maridaje, tratamos de que sea maridado con comida mexicana, Así es. con gastronomía mexicana, para que la gente no crea que el vino verde a fuerzas lo tienes que comer con sardinas asadas o bacalao, que hay Exacto. más de 300 o 400 maneras de hacer un bacalao en Portugal, ¿no? Entonces aquí lo puedes... Y mira, ya tenemos 3 minutos, ya nos tenemos que ir, pero rápido, ¿qué piensas de la frase, el mejor vino es el que más te gusta? ¿Está bien o está mal? Híjole, es una pregunta muy compleja, pero yo pienso que está bien, que tus gustos están bien, pero también hay un tema técnico, hay un tema que si un vino tiene defectos, aunque te guste, tiene defectos, No es un es vino bueno. malo. Ok. Ajá, exactamente. Ok. De ahí en fuera tus gustos son muy respetables, pero yo creo que sí siempre hay que buscar la calidad. Ok. Y principalmente como este tipo de zonas de las que hablamos ya por algún tiempo, que no es suficiente, pero este tipo de vinos que te garantizan una calidad, te puede gustar o no te puede gustar. Generalmente te aseguro que si pruebas un vino verde te va a gustar. Claro, Pero también hay vinos con defectos que a la gente les gusta. claro. Entonces yo creo que también es un tema para no hacer conformistas a los productores. Ok. Que si están haciendo un vino malo y se vende, yo creo que tenemos que exigirle que se esfuerce un poquito más para hacer un Ok. vino de mejor calidad. En todas partes del mundo. En todas las partes del mundo. Bueno, pues amigos, el vino verde, lo tomen donde lo tomen, va a ser excelente de calidad, como lo dice Iván Misael, que acaba de regresar de la región de vino verde en Portugal. Y pues rapidísimo, antes de que nos vayamos, podemos poner otra vez sus redes sociales y comentarles que mañana hay una cata. Una cata ciegas de vinos espumosos, 10 vinos espumosos de 8 países diferentes, con 6 o 7 sommeliers invitados, paella, jazz, ¿qué más? ¿Qué más pedimos? ¿Qué más puedes pedir? Y va a haber un vino verde. Un Así vino que verde. Bueno, vino de Portugal. vino de Portugal, ok. Pero muy pronto vamos a tener un maridaje de vino verde. Así es. Sí. Entonces, ahí nos vemos. Pues ahorita ya se nos terminó el tiempo. Le quiero dar las gracias a Iván Misael por haber platicado de una manera tan apasionada de mi país, sobre todo de esta región de vino verde. Y a ustedes, querido público, queridos amigos, queridos patrocinadores, queridas producción, Malena, Alex, Gaby, todos ustedes, los quiero mucho
y nos vemos el día 5 de enero con algún tema también muy padre y bueno, pues no se les olvide que mañana hay una gran cata y pues ojalá nos veamos ahí. ¡Mua! Bye, feliz año, bye. Wow. Wow. MX.tv